Métodos para la identificación de microorganismos. Se entiende por identificación microbiana conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para la identidad de microorganismos. Estas técnicas se utilizan en diferentes áreas, por ejemplo en el área clínica, en la industria farmacéutica y en la investigación básica. Métodos basados en criterios morfológicos. Los rasgos morfológicos han ayudado a los taxonomistas por muchos años a clasificar organismos. Estos microorganismos pueden diferir en propiedades bioquímicas, fisiológicas y serológicas. Sin embargo, aun cuando la morfología celular dice poco sobre relaciones filogenéticas, sigue siendo útil para la identificación microbiana. Eber Fuentes, métodos basados en la distinción diferencial. Existen varios tipos de tinciones. La mayoría de las bacterias son teñidas con tinciones de Gram. Se puede dividir en dos, Gram negativas y Gram positivas. Otras tinciones diferenciales, como la del ácido resistente, se aplican a otro tipo de bacterias. Un examen microscópico de lámina teñida por un medio de gramo, una tinción diferencial, es útil para obtener la información rápida sobre la calidad del estudio clínico. También un médico puede almacenar suficiente información en un reporte técnico de laboratorio para comenzar el tratamiento apropiado de su paciente. Alberto Linares. Los métodos basados en las pruebas bioquímicas son utilizados para la identificación y la diferenciación de las bacterias. Estas pruebas se fundamentan en las reacciones químicas que llevan a cabo estas bacterias, como lo son la producción o la degradación de los compuestos químicos, la producción de enzimas y hasta la fermentación. A su vez, estas pruebas bioquímicas son de gran ayuda para determinar si hay alguna bacteria patógena en el cuerpo humano, principalmente como la familia de las Enterobacteriaceae, que habitan principalmente en el intestino de los humanos. Fernando Ramírez. La interacción entre un virus bacteriano y su célula bacteriana sensible es sumamente específica, ya que el proceso de absorción se encuentra mediado por receptores específicos tanto en el virus como en la célula bacteriana. A una placa con medio de cultivo sólido inoculado con un cultivo de la bacteria. Este puede ocasionar lisis en las bacterias, y esto se puede determinar porque son manchas blancas determinadas. Esto indica de que hubo una infección y lisis bacteriana. Gustavo López. Les voy a hablar sobre los métodos inmunológicos. Antes de comenzar, les voy a dar la diferencia entre anticuerpo y de antígeno. Un anticuerpo es una proteína conformada por aminoácidos distribuidos en 4 cadenas, 2 pesadas y 2 ligeras, unidas por puentes disulfuro. Ahora, un antígeno es un agente externo que una vez ingresado en el cuerpo desencadena una serie de reacciones químicas y por lo tanto reacciona con los anticuerpos. Los anticuerpos se clasifican en 5 tipos: la inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina D, inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Tienden a abreviarse como IG, IgA, IgE, etc. Ahora, estos métodos se basan en la reacción antígeno-anticuerpo, AG-AC. Se utilizan inmunoglobulinas provenientes del suero o de algún reactivo, y hoy se agrega la muestra con el antígeno. Suelen ser de gran utilidad para la identificación de microorganismos, tanto en muestras puras como en muestras biológicas. La solución que contiene los anticuerpos se le llama habitualmente como antisuero. Tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, supongamos, a través de pruebas bioquímicas se logra identificar un antígeno de género Salmonella. Se puede identificar qué tipo de Salmonella es utilizando un antisuero, ya que este va a reaccionar con el antígeno perteneciente porque la bacteria gram negativa contiene en su bicapa, conocida como lipopolisacárido, un antígeno O. Al reaccionar con el anticuerpo, sabemos qué tipo de serotipo es. Puede ser serotipo A, serotipo B, etc. Otra aplicación de la inmunofluorescencia consiste en una lámina fijar la muestra, después se agrega una sustancia fluorescente, que habitualmente es rodamina. Una vez transcurrido el tiempo de la reacción, se agrega, o más bien se aplica una radiación ultravioleta y se observa para ver si hubo reacción o no. En caso de los virus, no se puede identificar mediante pruebas bioquímicas, pero sí mediante una prueba llamada ensayo ELISA. Significa ensayo inmunoenzimático o ensayo por inmunosucción ligado a enzimas, que implica la utilización de inmunoglobulinas monoclonales, es decir, anticuerpos originados de un solo tipo de célula B. Ahora, en una placa se agrega la muestra, después el anticuerpo marcado con una enzima y se lleva a cabo la reacción. La ELISA más común es el ELISA tipo sándwich. Consiste en agregar en una microplaca en los pozos, primero anticuerpos específicos, después el antígeno y por último
anticuerpos con la enzima, habitualmente es peroxidasa de rábano. Después, ya que reacciona, la solución tiende a cambiar de color y se identifica el tipo de antígeno. Métodos basados en la biología molecular. En los métodos basados en la biología molecular, donde a través de procedimientos reactivos se puede detectar determinadas secuencias de ADN que son propias de un determinado agente microbiano. El método más ampliamente utilizado en los laboratorios diagnósticos es el PCR, que es el método que se utiliza para la identificación de microorganismos que no pueden ser cultivados en método convencional.